Muy bien, maestro. Estamos hablando sobre la fundación. Bueno, la Fundación Mora Gómez surge en el 2013, empieza a constituirse, lleva el nombre de Fernando Mora Gómez, que fue periodista, fue mi abuelo. Él en el año 42 registró la primera carrera técnica en periodismo. Y desde luego el objetivo fundamental de la fundación es recuperar la licenciatura en periodismo. En los años 70 hubo un vacío creado por el propio Estado. Las universidades desaparecen la licenciatura en periodismo, se vuelve licenciatura en comunicación. En la mayoría de las universidades, en los 70s, mediados de los 70s, en las universidades públicas y privadas desaparece la licenciatura en periodismo, crean la licenciatura en comunicación, donde desde luego se les ocurre meter de todo, porque lo mismo estudia comunicación quien quiere ser actor, que quien quiere ser productor de radio, quien quiere ser guionista, productor de televisión, iluminador, ingeniero en audio, periodista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que el propio Estado mexicano le tuvo miedo a que el periodista fuera licenciado y a que el periodista se profesionalizara. Evidentemente, aunado a la desaparición de la licenciatura en periodismo, vino el enclavar al periodista dentro de los salarios mínimos como un oficio. Evidentemente para ponerle unos lastres que no le permitieran crecer como profesión y salir adelante. Entonces la fundación surge en el 2013 para recuperar la licenciatura en periodismo. En el año 2012 logramos impulsar el programa de titulación por saberes adquiridos en la Secretaría de Educación Pública, y ahí se titularon de licenciados en periodismo cerca de 900 periodistas. El periodista tradicionalmente se formaba en las redacciones. ¿Por qué? Porque si se iba a la parte académica de las universidades, la licenciatura en comunicación era tan amplia que salían sabiendo hacer de todo y nada. Entonces los periodistas con vocación se empezaron a formar en las redacciones, y por muchos años, más de 30 años, los periodistas se formaron en el día a día, en el trabajo diario. Pero nos hace falta esta parte académica. Yo lo decía hace un momento, el responder a la confianza que la sociedad deposita en nosotros tiene que venir de la mano de profesionalizarnos, de partir de los principios de objetividad, veracidad, oportunidad, pero también de estudiar y de prepararnos. Han surgido muchas disciplinas. Hay periodistas especializados en finanzas, en negocios, en política, en análisis, en investigaciones especiales. Y políticos convertidos en periodistas, claro. Médicos convertidos en periodistas. Está Diana, claro, que es médica. Por supuesto. Está el propio Dóriga, que es abogado. López Dóriga, claro. De Mola, economista. Sí. O sea, Jacobo Zabludowski, licenciado en Derecho. Ajá. En fin, realmente el objetivo de la fundación fue ese: recuperar aquel registro de la primera carrera técnica en periodismo, lograr la profesionalización del gremio, y la fundación evidentemente toma también la parte de libertad de expresión, pero su fundamento es la profesionalización. Y sobre todo fue a partir del 2016 el tomar conciencia de la problemática que nos aqueja como país. Van más de 135 muertos en los últimos 20 años. Tan solo en la administración de Peña Nieto ya se rebasan 55 periodistas muertos, y estos ataques a la libertad de expresión, documentado por muchas organizaciones internacionales y también por las nacionales, en la mayoría de los casos son ejecutados por actores del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? A que invariablemente están involucrados policías municipales, síndicos, presidentes municipales, instancias del propio Estado mexicano. En muy pocos países se ha visto esto, pero en México es muy peculiar la forma en que el poder público ejerce y los poderes fácticos atacan a la libertad de expresión. ¿Qué posibilidades tenemos de que exista un colegio nacional de periodistas o de comunicación? Ya existe el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, tiene 3 años. Se creó a partir de las generaciones que se titularon por saberes adquiridos, y desde luego el objetivo que buscamos con el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, del cual soy parte, soy miembro fundador, es lograr que nosotros mismos podamos ser un órgano evaluador de periodistas, y desde luego impulsar el intercambio de diplomados, maestrías, doctorados,
Parece mentira, pero en nuestro país no hay mucho material, muchos libros de texto sobre periodismo. Las gentes que estudian periodismo tienen que recurrir a ediciones impresas en España o en Argentina, en Chile, porque realmente en México, desde el libro de Manuel Buendía, pues prácticamente no han surgido académicamente nuevos materiales. Hay un gran rezago en ese sentido y estamos impulsando también esto, el que haya literatura de formación para los periodistas. Impulsar la profesionalización, la especialización en las distintas ramas, bien lo decía usted, hay médicos que escriben o que hacen reportajes de televisión, hay economistas, hay financieros, hay abogados. Entonces el periodista tiene que ser licenciado en periodismo y especializarse en estas ramas para poder opinar de esos temas. Y desde luego siempre anteponer la veracidad de la información, el constatar las fuentes de la información, porque como lo dije hace un rato, muchos ciudadanos de a pie con el hecho de traer un teléfono celular ya se sienten periodistas e intentan ejercer el periodismo. No está mal, la sociedad debe ser una herramienta de apoyo para el periodista, para documentar hechos, para documentar situaciones. Sin embargo, quien ejerce o quien pretende ejercer el periodismo desde la ciudadanía, lo tiene que hacer con responsabilidad y también midiendo las consecuencias que va a traer lo que se difunda, porque en ocasiones, bueno, pues parece muy dramático, pero yo no creo en las coincidencias y se me hace muy raro. Por ejemplo, hace un par de meses, usted va a acordarse, cuando asaltaron al militar ahí en Tepito, en Mixcalco, y que casualmente hubo ciudadanos que grabaron fríamente lo que estaba sucediendo, incluso se oyen las voces, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad, cuando hace este tipo de denuncias y este tipo de grabaciones, también debe asumir la responsabilidad y los riesgos que va a implicar el que se difunda una información de esa forma, ¿no? Entonces, esa es una labor también que está haciendo la Fundación, responsabilizar a la gente sobre el uso del periodismo y de las nuevas tecnologías, sobre cómo operar este hilo delgado entre la información y la desinformación quizás, y asumir esto con responsabilidad. A mí me queda una duda. Me dice que en 1942 es la primera licenciatura. Sí. ¿La Septien? Es técnica, es carrera técnica. La Septien es carrera técnica, pero lo inicia en 1955, ¿no? Sí, por supuesto. Comienza posterior. De hecho, parte del origen de la Septien tiene que ver con el Instituto de Capacitación del Periodista, que fue la institución que fundó mi abuelo. Mi abuelo muere en el año 62 y lamentablemente ahí se perdió ese esfuerzo del Instituto de Capacitación del Periodista. Y posteriormente se pierde esto hasta que yo lo vuelvo a retomar en el 2012, pese a que, como lo comenté hace un rato con usted, pues mi papá, mis tíos, muchos periodistas mora, porque son muy conocidos, siempre lucharon desde otras trincheras por la titulación de los periodistas, por la profesionalización del gremio, desde el Club Primera Plana en su momento, en los años 80, o desde la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos en los 2000. Salinas estableció el salario mínimo profesional para los periodistas. Así es. Hasta la fecha no sabemos nada de los salarios profesionales para periodistas. Estamos peleando porque nos saquen de los salarios mínimos. O sea, uno de los temas de la profesionalización del periodista es que nos reconozcan como licenciados en periodismo, y no tiene por qué haber un salario mínimo de oficio para el periodista. Evidentemente tenemos que luchar, así como en su momento aparentemente como canonjía nos metieron. Tenemos que luchar por salir de eso, porque el periodista debe de tener un salario digno. Muchos se quejan de la forma en que les pagan a los periodistas en los medios, sin prestaciones, bajo esquemas de freelance o de trabajador por honorarios, y lo que tenemos que buscar es eso, profesionalizarnos, y que el medio de comunicación se vea obligado a pagarle bien al periodista y a cumplirle las prestaciones. ¿Por qué? Porque si quiere información de calidad y un profesional dedicado a la cobertura para su medio, pues tiene que pagar lo que eso vale. Los medios por muchos años estuvieron acostumbrados a malpagar, con el argumento de que el periodista
podía recibir alguna compensación externa. Eso se ha acabado y lo tenemos que acabar, tenemos que promover nosotros mismos que todo sea reglamentado y legal, y que los periódicos paguen, o los medios de comunicación paguen los salarios que se tienen que pagar a un profesionista, a un licenciado en periodismo. Y la capacitación. Y a quien tiene la especialidad. Claro, la capacitación, no solo también los medios, también el Estado está obligado a dar capacitación, a impulsar la capacitación para los periodistas. Pero lamentablemente el mecanismo de protección a periodistas es un mecanismo reactivo, no preventivo. Es una de las luchas que hemos lidiado los últimos 2 años. La Fundación se abocó a hacer estudios sobre el marco legal para la libertad, para el ejercicio periodístico. Por ejemplo, hemos emitido 4 informes. El primero fue sobre la despenalización de los delitos de prensa. Hay 9 estados que todavía no lo despenalizan, cuando desde el año 2008 se empezó el proceso de despenalización y en el marco federal ya está despenalizado. O sea, ya todos los estados deberían estar despenalizados. Otro de los temas fundamentales es el mecanismo de protección a periodistas constituido en el 2011. A la fecha, solo 12 estados tienen mecanismos de protección a periodistas. Los otros 20 no han hecho nada. Y es una demanda de todos. Tiene que haber un marco legal equitativo para el ejercicio periodístico. Hace 2 años que se implementó el sistema de justicia penal acusatorio, se estableció la necesidad de que las 32 entidades federativas tuvieran una fiscalía especializada para libertad de expresión. En la actualidad son 9 estados los que tienen una fiscalía especializada. Entonces, bueno, mientras no logremos que haya un marco legal equitativo en todo el territorio nacional para el ejercicio periodístico, no vamos a empezar a batir esta serie de ataques contra periodistas, contra la libertad de expresión. ¿Algún evento que vayan a tener próximamente? ¿Algo que no haya preguntado que quiera usted agregar? No, bueno, pues desde luego el hacer conciencia en la sociedad también de la importancia que tiene el estar informados por medios formales, por periodistas pues que realmente estén abocados al ejercicio periodístico y no por medios informales o por muchos portales que han proliferado con información falsa que surgen nada más para desprestigiar a determinadas gentes o para desprestigiar determinados temas. Tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad de profesionalizarnos todos y de que realmente se ejerza un periodismo que nos permita formar un criterio, que la sociedad tenga elementos necesarios para formarse un criterio sobre el gobierno, sobre la iniciativa privada, sobre temas relevantes de la educación, sobre temas relevantes. Por ejemplo, mucha gente se pregunta ahora con la consulta que se ha convocado para el nuevo aeropuerto, ¿de dónde se hace de información para poder opinar? Bueno, pues tiene que ser de los medios formales, no de los medios informales, y tiene que documentarse lo más posible pues con los expertos que saben del tema y que pueden reflejar una opinión. Entonces, para que la sociedad o para que la democracia pueda funcionar en nuestro país, el periodista tiene que ser un factor importantísimo y que la gente, la sociedad en su conjunto, apoyen la profesionalización del gremio periodístico y apoyen también, evidentemente, la libertad de expresión y el derecho a la información. Muchas gracias, maestro.